El trabajo más importante que harás en tu vida será dentro de las paredes de tu propia casa. Harold B. Lee. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Todo empieza por casa. Si queremos que la escuela sea nuestro segundo hogar, la primera escuela será nuestro propio hogar. Entonces necesitamos que desde el punto de vista práctico tengamos una crianza saludable. Por eso vamos a hablar con Diana Collazos. Ella es psicóloga profesional certificada en el sistema de transformación cuántica, especializada en atención y apoyo psicológico a nivel personal y grupal. Vamos a hablar sobre los patrones de crianza. Buenas noches, Diana. Gracias por estar aquí. Buenas noches, doctor. Encantadísima de estar aquí. Bueno, ¿qué tanto influye la genética versus la epigenética en este proceso del comportamiento de los niños? Porque a veces decimos, es que ellos siempre han sido así, pero uno a veces ve que el hermano no es igual, a pesar de que tenga un padre. O sea, ¿cómo jugamos con esas dos variables? ¿Qué es tan importante la genética versus lo que hagamos para generar un comportamiento en los niños? Bueno, pues dándole una perspectiva más profunda al tema genético y más hacia la carga de lo que es la memoria celular como tal. En la memoria celular no solamente viene marcada, digamos, esa parte física o incluso de enfermedades que uno puede adquirir genéticamente, sino va también la energía con la con la que se cargan, la memoria con la que se cargan las células, y esa energía realmente viene de nuestras emociones, de las emociones con las que nosotros vivimos. Entonces, si tenemos en cuenta que somos concebidos de dos células, 50 y 50%, y toda la memoria celular de lo que ha vivido la persona y las experiencias que han tenido las personas, o papá y mamá específicamente, aquí, tanto traumáticas como felices como buenas, y están grabadas ahí en nuestra memoria, eso también va a cargar a una persona al momento de ser concebida. Entonces, y de hecho, pues bueno, eso está también enmarcado dentro de la neuroplasticidad, dentro de la epigenética también. Entonces, todas esas cargas vienen ahí. Si bien podemos traer, digamos, genéticamente una información de diabetes, supongamos, porque lo que usted decía, porque un niño sí la puede desarrollar o un adulto la puede desarrollar y otro no. Básicamente es el desarrollo emocional que yo estoy teniendo, y eso lo ha demostrado la epigenética. Dependiendo de los patrones emocionales o del ambiente emocional en el que yo fui criado, se van a enmarcar y a potencializar eso que está grabado ahí dentro de mi memoria celular. Entonces, ¿qué carga la memoria celular? Las emociones, básicamente las experiencias que nosotros tenemos, y eso queda ahí grabado en el subconsciente y en el inconsciente. Y pues finalmente ya se ha demostrado que casi que el 99% de lo que hacemos en el día a día es subconsciente: cómo nos reímos, cómo comemos, cómo nos sentamos, cómo reaccionamos, y todo eso es una carga que está ahí. Entonces, si bien no solamente digamos que los patrones de crianza están enmarcados en la lora, como digo yo, ¿no? Entonces, haga esto, no haga esto, sino también en el ambiente en el que yo he crecido. Desde ahí es desde donde uno aprende, ¿no? A partir del ejemplo. La manera en que mis padres ven la vida y se relacionan con la vida es lo que me van a enseñar a mí. Y eso genera toda una estructura emocional y genera finalmente la estructura de mi propia psiquis con la que yo me voy a desarrollar en mi entorno. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y cómo se sana la memoria celular? No es que todo esté perdido. Si la memoria celular se carga a nivel subconsciente e inconsciente, pues desde ahí es desde donde generamos la sanación a nivel subconsciente. ¿Cómo se hace? Yendo conscientemente a transformar esos eventos que generaron ese dolor en mí. Ahora bien, no se me va a borrar la memoria. Yo puedo recordar un evento doloroso, no sé, de una muenda que me dieron que generó un trauma fuerte en mí, y puedo recordar eso obviamente en mi memoria, pero cuando yo realmente sano a ese niño que recibió ese maltrato y lo fortalezco a ese nivel subconsciente, sano la emoción, pues ya voy a recordar sin dolor, y ahí es donde se gesta la sanación. ¿Cómo vamos a esa parte subconsciente? Bueno, vamos a dejar eso Bueno. durante un pequeño lapso de tiempo, un pequeño corte para poder seguir. Aquí en Caracol seguimos en un momento con Diana Collazos, en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una psicóloga profesional certificada en el sistema de transformación cuántica, especializada en atención y apoyo psicológico a nivel personal. Está hablando de que la memoria celular es la clave de todo. No solo los genes, sino esa memoria que está cargada por los padres, emociones, experiencias, que está guardada en el inconsciente, que hace que no nos demos cuenta, y que ese ambiente lo trasladamos de una manera, por ejemplo, por expresión, por, digámoslo, contaminación, podríamos decir, a los que están viviendo eso.
Y es lo que técnicamente nos está sugiriendo, y por eso quiero ahondar el tema, y es que los niños heridos que seguimos siendo de adultos, después transferimos esos dolores a nuestros hijos. Entonces, lo que nos está sugiriendo, cómo vemos la vida como adultos, cómo generamos esa posibilidad, le da ese marco conceptual emocional a este niño y nos sugiere que se pueda sanar esos eventos recordándolos, pero no experimentando el dolor, sino quedándonos, la experiencia queda en el sentido de lo que ocurrió, pero la memoria es el último recuerdo. Entonces, si uno como padre tiene esos dolores, esas circunstancias, las va a transferir sin darse cuenta. Como uno ve que los padres quisieron ser cantantes y vuelven los hijos cantantes y los enloquecen, para poner un ejemplo, o quisieron muchas cosas que no pudieron y obligan a sus hijos a vivirlas, que generalmente los contaminan. Pero ¿cómo ir? Precisamente empecemos a pensar hoy en día antes de ser padres, o si ya lo somos, para que empecemos a sanar y luego sanemos al que sí están siendo niños. Bueno, mi recomendación es que antes de que nosotros tengamos hijos y tenemos esas posibilidades de tener hijos, empecemos a sanar todos esos dolores. Para reconocer eso, en realidad necesitamos es un autoconocimiento, ¿no? Porque es que prácticamente vivimos nuestra vida en automático y creemos que eso es vivir la vida y que es ese automático perdidos en la memoria, y en la memoria no sino en la mente, y cumpliendo unos estándares que la sociedad le impone a uno, ¿no? Estudie, trabaje, endeúdese, compre su casa, y hay que hacerlo igual, ¿no? Porque entonces cómo comemos, cómo hacemos mercado, pero no vivir en ese automático, y es que nos perdemos en la mente. Entonces cuando empezamos a generar un autoconocimiento y empezamos a cuestionarnos, a generar ese autocuestionamiento de todas estas experiencias que yo viví, empiezo a sanarlas, además porque actualmente hay muchas técnicas donde las personas llegan a una comprensión del dolor de lo que están viviendo, pero en realidad esa comprensión no me lleva a una sanación, y es realmente sanar la manera en cómo yo me percibo frente a mi propia vida. Y lo que pasa es que nuestros padres nos dan de lo que ellos tienen. Entonces si nosotros si mi padre o mi madre vivió dentro del sufrimiento, pues eso es lo que me van a transmitir a mí, sufrimiento, porque no tienen más herramientas de dónde, y es lo que yo también asumo. Entonces, en un ejemplo muy simple como ese de que yo le estoy transmitiendo mis propias frustraciones a mi hijo y estoy tratando de compensar lo que yo no tuve en mi hijo, se generan esas presiones, y ese es un ejemplo. Por ejemplo, hacerlo cantante es un ejemplo muy simple. De ahí para allá lo más profundo de mis frustraciones que yo le transmito a mi hijo, no solo por memoria celular, sino por la manera en que yo le enseño a mi hijo a relacionarse con la vida y a percibir su propia vida. Entonces, cuando una persona está planeando, una pareja está planeando tener hijos, mi recomendación es: entren en un proceso de sanación interno, de perdonar, de soltar, de dejar ir, pero eso es interno ya dentro del subconsciente. El subconsciente se trata y se sana yendo conscientemente a él, que era lo que decía antes. Y pues además vamos a liberar nuestra propia memoria celular de eso, es decir, que cuando yo vaya a concebir a ese niño ya va a estar libre de esas tendencias, y a eso sumémosle pues los patrones de crianza que yo le voy a dar a través de mi comportamiento y de la manera en que yo gestiono mis emociones. Es lo que yo le voy a enseñar a mi hijo, cómo gestionar las emociones. Por ejemplo, una cosa muy simple que lo he visto en muchísimas mamás y papás: cuando un niño está aprendiendo a caminar, que principalmente es cuando se golpean contra todo y se caen, se golpea, y por ejemplo se golpea con el carrito con el que está jugando. Ah, carro tonto, ay ven mi amor, ven, te consiento. El mensaje que le estoy dando subconsciente a mi hijo es: la responsabilidad siempre la tiene otro, no tú. Entonces obviamente yo tengo que ir a atender a mi hijo porque se acaba de golpear, pero debo decirle a mi hijo: ten cuidado la próxima vez y retira el carro. O sea, no es enseñarle a que es siempre la responsabilidad está en otro. Y esos infantes son los que se van convirtiendo en adulto, estirando siempre el dedo hacia el frente, porque todo lo malo que me ocurre en mi vida está afuera, la responsabilidad es de afuera, y no me estoy ni siquiera siendo responsable yo. Entonces, ¿por qué hace eso ese papá o esa mamá hace eso? No por maldad, por supuesto, es porque así le enseñaron, porque así creció. De hecho, esos patrones de crianza son tan profundos y son tan radicales en nuestra vida, que a partir de eso es donde generamos una cultura de país. Inclusive nosotros también como país tenemos una conciencia colectiva, así como hay una conciencia colectiva familiar, y eso nosotros la generamos precisamente porque vibracionalmente estamos afines a ciertas formas de pensamiento.
Entonces eso que ocurre en la familia, pues obviamente es lo que vamos a transmitir a nuestra sociedad, a nuestra propia ciudad inclusive, porque pues una cultura, digamos, de una persona de Barranquilla es diferente incluso a la de una de Bogotá, y a eso sumémosle un país, ¿no? Entonces, cuando empezamos, ¿y todo de dónde nace? De mí mismo, de que yo pueda cuestionarme a mí e ir dentro de mí mismo para sanar esas estructuras de pensamiento y esas pautas de crianza que obviamente no son estructuras fijas, se pueden romper. ¿Qué hace que se rompa eso? Pues mi propia intención. Y pues por eso ahí volvemos al tema de la epigenética que lo ha demostrado, y la misma neuroplasticidad, que lo que han demostrado es que hay posibilidades de cambio, que al transformar nuestras formas de pensar, vamos a transformar nuestras formas de sentir. Y al cambiar nuestras formas de sentir, vamos a cambiar nuestro comportamiento. Pero eso depende es de uno mismo, de que asumamos la responsabilidad de nosotros. Además porque si por ejemplo, no, obviamente no todas las personas viven unas vidas traumáticas y dolorosas, pero cuando ha sido así, muchas veces caemos en esa postura de victimismo, y entonces si ya viví con un papá, mamá violento, entonces ya no hay nada que hacer y caigo en el victimismo, y al contrario, culpo a mis padres por todas mis desgracias, y resulta que una persona que es víctima es una persona completamente, o que asume la postura de víctima, está completamente desempoderada. En cambio, una persona, o sea, es una persona que está ahí tendida solo lamiéndose sus heridas. En cambio, una persona que asume la responsabilidad es una persona empoderada que puede generar cambios. Y eso es lo que necesitamos todos, hacerme responsable de mi dolor, porque finalmente quien gestiona mis emociones soy yo mismo. Entonces, si yo me hago responsable de esa gestión que está haciendo mis emociones, pues ahí voy a tener el poder personal para transformarla. Y pues ahí empieza todo, ¿no? En mí mismo. De acuerdo, es el único que podemos modificar. Queremos cambiar el mundo externo, queremos cambiar la lluvia, pero decidimos si nos mojamos o no con un paraguas, o simplemente no nos mojamos, o asumimos que estamos mojados y qué hacemos con esto. Pero volviendo, ¿cómo hacer esa gestión? Porque la mayoría de personas no reconocen sus propias emociones. ¿Cómo poder hacer esa sensación de esto es lo que siento? Y esto no me lo produce precisamente Diana, ni me lo produce Patricia, ni Carlos, y no lo produzco yo. Ahí viene el autoconocimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que nos aísla de nosotros mismos? La mente. Nosotros vivimos perdidos en las películas de nuestra cabeza y no nos damos cuenta de eso. Ese es el automático al que yo me refiero en el día a día. Ahora bien, cuando empezamos a comprender que la mente es nuestra herramienta, la herramienta a través de la cual interpretamos la experiencia que estamos viviendo, pues vamos a empezar a limpiar esa herramienta, porque si esa herramienta está sucia y está contaminada con experiencias, con patrones de crianza, con toda esa carga genética que tenemos, pues así vamos a ver la vida negra. Son como unos lentes negros que nos ponemos para vivir la vida, y eso es la mente. Cuando empezamos a limpiarla, que de hecho una de las técnicas más simples y poderosas que hay de limpiar la mente es precisamente la meditación, el mindfulness, que consiste en simplemente soltar la mente y ponerme en el aquí y en el ahora, estar presente. Y eso es un acto tan simple y tan poderoso que se hace simplemente llevando mi foco de atención a la respiración. Entonces, cuando empezamos y reconocemos que nuestro poder personal es cambiar nuestro foco de atención, pues vamos a empezar a soltar un poco la mente. ¿Y quién entonces en realidad soy yo? Porque creemos que somos la mente. Pues yo soy ese que se está dando cuenta de los pensamientos, ese que tiene ese sentimiento de vida y ese que es capaz de cambiar su foco de atención. Y una manera de hacerlo es la respiración. Cuando tomamos una respiración profunda, soltamos la mente y nos ponemos en el aquí y en el ahora. Es eso. Y al depurar esa mente y esa herramienta con la que interpretamos nuestra vida, nuestro diario vivir, pues así mismo esa mente ya va a empezar a ser creativa. Ya no vamos a generar cantidad de pensamientos, sino calidad de pensamientos. Y la mente la vamos a usar pues para lo que la necesitamos, para trabajar, para el día a día, para hacer cálculos, para resolver temas, y no perdidos en esas películas de la cabeza, que el primer paso es ese, hacerme consciente de qué estoy pensando. Además ya se ha comprobado, de hecho la física cuántica lo ha comprobado, que nuestros pensamientos emiten una vibración. Y esa vibración que emiten nuestros pensamientos no solamente se va hacia el entorno, sino nuestro cuerpo físico lo expresa.
No, los pensamientos tienen materia, esto es evidencia de hace ya muchos siglos para los orientales y de la ciencia reciente. Vamos a hacer otro pequeño corte para llegar a los niños, que es el patrón de la crianza que nos interesa. Esos niños son niños hoy en día, algún día serán adultos, pero ya son niños y ya es importante su proceso directamente. Los niños y las niñas seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Diana Collazo, psicóloga profesional, nos está hablando de la crianza y nos hace el eje fundamental de todo su discurso, la responsabilidad propia, no poner afuera, hacernos cargo de nosotros mismos. Podemos darnos cuenta del presente a través de cambiar la atención, ese proceso de mindfulness o como lo quiera llamar, alguna técnica meditativa, pero básicamente la mente es nuestro gran distractor y ahí está divagando permanentemente en procesos que no ocurren y nos llama y nos pone la invitación a ir al presente, a poder reconocer nuestras emociones, gestionarlas dándonos cuenta de esto y sanar esos eventos traumáticos, haciéndonos cargo de lo que sentimos y de lo que nos ocurre. ¿Y cómo lo trasladamos para los niños entonces? Bueno, además en mi experiencia laboral he trabajado en el área educativa y ya no es, digamos, una evidencia que arrojan las estadísticas de cualquier país, ¿no? Es una evidencia mía como profesional que todos los conflictos que los niños vienen a socializar en la escuela vienen de la propia gestión de sus emociones. Y cuando vamos a ahondar en esos patrones de comportamiento, porque finalmente el niño lo que va a la escuela es a socializar eso que yo ya tengo, que es mío, ¿no? Como niño, desde todas las edades, incluso adolescente, voy a socializar esto que ya con lo que me he estructurado. Entonces, si nosotros como padres estamos preocupados por algo que nuestro hijo está teniendo algún conflicto, algún problema, o le estamos